Muy buenas noches, familia, bendiciones. Bienvenidos a una reunión más de Iglesia La Casa. Como decimos siempre, más que una iglesia, una gran familia. Y qué más lindo sentirse en casa, sentirse en familia, sentirse cómodo hablando de nuestro papá. Estamos en 3 de febrero, como comentamos también siempre, 3 de febrero 3780 de Rosario. Te damos gracias, te damos la bienvenida por estar del otro lado, por acompañarnos en este momento en vivo, en la semana, en las reproducciones del video. Te damos gracias, te agradecemos que nos mandes mensajes, saludos. Bueno, hoy tenemos un tema que Dios habló a nuestra iglesia, al corazón, sobre no seas incrédulo, sé creyente. Y vamos a estar hablando de que muchos de nosotros, en muchos momentos de nuestras vidas, por más que seamos hijos de Dios y que nuestra fe está arraigada en nuestro corazón, en muchos momentos somos incrédulos o nos cuesta tener esa fe para llevar adelante nuestra vida como Dios nos manda, cumpliendo sus propósitos y sus designios. Entonces hoy vamos a hablar de ese tipo de incredulidad, de esos momentos en donde nos cuesta creer y confiar en eso que va a venir de parte del Señor. Nos vamos a estar refiriendo a la palabra que Jesús habló a Tomás, una persona que ya era discípulo de Jesús, y le dijo que no sea incrédulo, sino creyente, siendo que Tomás había estado con Jesús desde los inicios de su ministerio. Aún así, después de resucitado, le costaba creer, y Tomás necesitó una evidencia, una muestra física de que Jesucristo había resucitado, porque no creía a sus compañeros, no creía a los discípulos. Y Jesucristo se lo muestra. Entonces esto podemos analizar de que en muchos aspectos de nuestra vida somos como Tomás, que nos cuesta un poco creer que Dios es Dios justamente. Así que bueno, ahora ya arrancamos. Nos quedamos con nuestro video que siempre hacemos como una introducción para ponernos en eje con este tema, y ya venimos. Prepara tu Biblia.
No seas incrédulo, sino creyente. Dios es el que formó la tierra y es el que nos hizo a nosotros, y no hay duda de eso. La ciencia cada vez más está avanzando en comprobar científicamente, con pruebas, lo que Dios ya había predeterminado en la Biblia, en nuestra palabra. La ciencia está demostrando que Dios existe tras tantos millones de años. Así que hoy vamos a estar hablando de eso, de las evidencias, porque nuestra fe debe ser una fe dispuesta a razonar, una fe inteligente, una fe que pueda razonar las cuestiones de Dios, porque pareciera muchas veces que lo espiritual pasa como por otro lado y no lo podemos razonar, como que o lo crees o no lo crees, pero que no se puede pensar mucho más de lo que se siente o de la fe que uno tenga. Y ese muchas veces es nuestro problema, que nuestro alma y nuestro espíritu están como por separado. Nuestra mente a veces duda y tiene incredulidad sobre los sucesos que pasan, pero nuestro espíritu sí anhela creer en Dios. Y en realidad Dios nos crea con cuerpo, con alma y con espíritu, y Dios anhela que tengamos en nuestro ser esa integralidad, que así como nuestro espíritu anhela amar y creer y conocer al Señor, así sea nuestra fe, nuestra mente, pudiendo razonar sobre esa creación. Porque justamente tenemos muchas evidencias de que Dios existe y evidencias de que todo lo que sucedió en la Biblia es real. Entonces creo que esa dicotomía es más nuestra, que a veces no estamos dispuestos a razonar. Simplemente pareciera que es pura fe nada más. Y por supuesto que en la palabra la fe lo es todo, pero también hay evidencias para poder constatar muestras de que esa fe, convicción de que esa fe es creíble. Fíjense en 1 de Pedro, la intención de Dios. 1 de Pedro 3:15 dice: santificar al Mesías como Señor en vuestros corazones y estad siempre prestos para presentar defensa ante todo el que os demande razón. ¿Razón sobre qué? Acerca de la esperanza que hay en vosotros. Entonces, pero si no estamos dispuestos a razonar, si no vamos a estar dispuestos a presentar defensa sobre nuestra esperanza, vamos a tener esta dicotomía, que pareciera que no podemos discutir con ningún ateo porque siempre perdemos. Y no quiero, con este compartir no es para discutir, sino que para que nosotros podamos tener una fe que esté parada sobre las evidencias que hoy día la ciencia está demostrando, que es totalmente razonable la fe que tenemos. Y Dios nos invita a defender esa fe en nuestros corazones. Hay un estudio que publica la Universidad de Rochester, Nueva York, que se hizo con más de 60 países, en donde dice que los ateos son más inteligentes. Que es un estudio sobre ateos y sobre cristianos o sobre hijos de Dios, sobre creyentes. Y pareciera ser este estudio que se hizo con miles de personas, que dice que el ateo es más inteligente. ¿Qué significa eso? Significa lo que vengo diciendo antes, que pareciera que porque uno tiene fe no puede razonar demasiado las cosas de Dios y bueno, tenés que creer y nada más. Y Dios, hoy vamos a ver cuánto anhela que su pueblo lo conozca, con evidencias, con pruebas, porque Dios sí se manifiesta. Entonces depende de nosotros y de nuestra actitud no poder ser eso inteligente, como dice este estudio, que se hizo en diferentes países. Tomás, como decía al principio, y ahora lo vamos a leer, necesitó pruebas y Jesús se le aparece y se las muestra.
Y Jesús fue un gran discípulo que viajó a India, creó iglesias en India, de hecho también fue martirizado. O sea, por su fe, su convicción férrea de que Cristo había resucitado. Pero él necesitó pruebas. Y Jesucristo no les dijo que no. Jesucristo se las demostró. Vamos a Salmo 49:11. Vamos a ver el corazón de un ateo. ¿Qué piensa el ateo? Su íntima aspiración es que sus casas serán eternas. Sus moradas de generación en generación y sus tierras han puesto sus nombres. En sus tierras han puesto su nombre. Pero el hombre no permanecerá en honra. Es semejante a las bestias que perecen. Este camino suyo es necedad. Con todo, sus seguidores se complacen con sus dichos, en sus dichos. Fíjense si no es una visión actual de la persona sin Dios, que se maneja como una bestia en el sentido de que busca su propio bien, de que se maneja egoístamente, y dice Dios que es necio. Es necio porque no puede entender más allá de lo que pueden ver. Entonces, hoy vamos a compartir lo que dice la ciencia sobre los cristianos, lo que dice la ciencia que hasta a nosotros nos cuesta creer de Dios. En Romanos 1:20 dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, entendiéndose por medio de las cosas hechas, de modo que son inexcusables. ¿Qué quiere decir esto? Dios crea el mundo a través de las cosas no hechas, a través de lo que no se ve, y a través de lo que no se ve crea lo que después se ve. Y es una forma que nosotros nos podamos mover, no por vista, sino por fe. Lo que no anula que nosotros podamos comprobar la creación de Dios. Dice, Él se manifiesta por medio de las cosas hechas. Lo que decía al principio, pareciera que lo espiritual va por un lado y lo natural por otro. Pareciera que si yo hago una oración, vamos al sentido práctico, hago una oración a la noche, a la mañana, si me sucede algo de lo que pedí, pero tal vez viene de una persona, o viene de un médico, o viene del trabajo, entonces no fue Dios quien me respondió. ¿Por qué? Porque lo leo de forma natural. Y en realidad, la Biblia dice claramente que todo fue constituido primero espiritualmente y luego naturalmente. Pero muchas veces tenemos esa dicotomía en nosotros de separar, no, esto viene del mundo, esto viene de Dios. Y Dios busca que nosotros podamos razonar y entender sus propósitos para poder entender el mundo en que nos manejamos. La palabra dice que el mundo espiritual es aún más grande que el mundo natural. Pero muchas veces nos movemos con la vista y lo que vemos y lo que nos es constatado lo queremos más que lo otro que es espiritual. Y es por eso que muchas personas, incluso que nos rodean, pareciera que no nos tratan, como dice el estudio, como que no somos inteligentes, como que necesitamos refugiarnos en la fe, porque como nos falta esa inteligencia de poder más allá. Y es una deuda que tenemos como hijos de poder demostrar que nuestra fe es razonable. De que sí podemos dar cuenta de un montón de cosas porque Dios las dejó hechas. Pero a veces nos falta ese entendimiento, ese conocimiento, ese ir más allá. La vida no puede ser un accidente, porque una de las primeras cosas que descubre la ciencia, el ácido desinflonucleico, o vamos a decirle ADN para ser más claro, es la molécula que contiene la información de la vida. El ADN, que fue descubierto en este siglo, 1953, dice que tiene información de la vida de las personas. Esta información precisa y perfecta no puede surgir de manera accidental en la naturaleza. El ADN tiene todo lo necesario para crear y mantener la vida, como veíamos en el video. Imagínense que nosotros venimos a este mundo y los ateos, los que no creen en Dios, dicen que todo es casualidad. Y hay un número que dice que es imposible que sea casualidad, que todo funcione perfectamente. Como decíamos en el video, pareciera que todo estaba preparado para que nosotros viniéramos a Él. Por eso todo funciona de manera perfecta. Y luego la ciencia descubre el ADN, que en el ADN dice que nosotros tenemos información.
Si todo fuera un accidente, esa información, ¿quién la pondría? Información de nuestra vida, información de nuestra genética en nuestro cuerpo. ¿Quién la pondría si todo fuera casualidad? ¿Podemos nosotros resistir el análisis de que no venimos del mono y que no podemos tener la mente de un mono? ¿Y si Dios existe, por qué hay tanta maldad? La típica pregunta, ¿no? Dios, si quiere, podría acabar con la maldad en el mundo. Solo debería matar a las personas. La maldad no está en el aire. Tiene una residencia, la aportan las personas. Ya lo hizo una vez en el diluvio. La maldad reside en los corazones. ¿Se acuerdan cuando fue el arca de Noé, el diluvio? Esa época en Génesis, Dios debió destruir la humanidad porque se había pervertido totalmente. Y solo vivió, ¿se acuerdan? La familia de Noé. Pero la maldad ya estaba en los corazones desde Adán y Eva. Entonces, ¿por qué existe la maldad? Dios podría erradicarla, pero debería erradicarnos a nosotros, o que nos creemos perfectos, o que nunca hacemos cosas que no son tan buenas, para con el otro o para con nosotros mismos. ¿Cómo sabés que Jesús resucitó? Otra pregunta que las iglesias y la religión, en realidad no, la religión está dividida totalmente por la falta de evidencia o de la creencia de que Jesús haya resucitado. Y acá sí, hoy vamos a hablar de un recorte, pero esto se puede hablar muchísimo tiempo de las evidencias científicas. Con Leo, con mi esposo, lo que hicimos es hacer un recorte mínimo de lo que se puede hablar en estos minutos. Hay muchas evidencias científicas y que la historia muestra de que Jesús sí resucitó. Obviamente la ciencia y la historia dice que Jesús vivió, pero muchos piensan que fue un maestro, un hombre más. Y lo que haya resucitado es lo que nos cambia a nosotros de ser creyentes realmente en Él. Una de las evidencias es que la tumba estaba vacía, la leemos en la palabra. La aparición entre sus discípulos. Sus discípulos dieron su vida por esta convicción. Muchísimos creyentes dieron su propia vida por la convicción. ¿Quién daría su vida por algo que no era cierto? Jesucristo se le apareció 40 días a los discípulos. ¿Quién daría su vida por algo que no sea cierto? La transformación real de las vidas, esto lo vemos hoy día. La ciencia, los ateos no pueden explicar cómo la gente que cree en Cristo transforma sus vidas. No tiene explicación, no resiste análisis. Eso es el Cristo vivo que tenemos hoy día. Y la quinta razón es el crecimiento exponencial de la iglesia. No hay otro líder en la humanidad que después de muerto siga creciendo tanto exponencialmente como dice la palabra. Dice que la ciencia dice que para de acá a unos años el 70% de la población mundial va a ser creyente, va a ser cristiana o va a tener una tendencia espiritual. En Salmos 32:8 dice Dios: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos y te aconsejaré. No seas como el caballo o el mulo, sin entendimiento. Ahora, cuando nosotros nos preguntan ¿por qué crees en Dios? ¿Por qué crees que Jesucristo resucitó? ¿No creen que debemos indagar un poquito más? Porque Dios anhela que su pueblo lo entienda realmente, cómo Dios mueve en lo espiritual y después vemos lo natural. Pero que no nos quedemos con esa vista dividida. Esto es natural, esto es espiritual. Lo creo si baja un ángel, si veo un rayo, si algo sobrenatural. Es como que tendemos a todo el tiempo a esperar cosas sobrenaturales. Y cuando viene una respuesta natural a través de una persona, a través de cuestiones naturales, no la creemos como si fuera de Dios. Y eso es un problema que está en nosotros, porque Dios bien lo dice, que Él crea lo espiritual y luego lo natural. Que se manifiesta en lo natural lo que Él creó. Una de las evidencias científicas que se han descubierto en este siglo también, y eso Dios lo había dejado escrito, dice que en este siglo se iba a descubrir, antes de la venida de Cristo, se iban a estar descubriendo muchas cosas.
para abordar mayormente el entendimiento de él. Las plagas de Egipto. Dice la ciencia, en Discovery Channel hay un documental sobre eso, de que en realidad, y vamos a este ejemplo concreto, en realidad dice que las plagas fueron producto de un volcán. Ahí vamos a ver la imagen. La causa pudo ser la erupción del volcán Tera, situado en el actual Santorini, que provocó una serie de fenómenos que explican la aparición de estas plagas de la siguiente manera. La sangre, que en realidad era color, el color no era sangre el agua. Yo muchas veces pensé que era sangre, pero puede ser un río de color rojo. Después dice, eso hizo que las ranas sean exponenciales, que haya mucha cantidad de ranas en ese tiempo. Después las ranas, los mosquitos, una cosa, un fenómeno consecuencia de los otros. Los piojos y las pulgas, los animales silvestres producto de los mosquitos y las ranas. La pestilencia producto de lo anterior, o sea, las enfermedades por tantos animales. Después las úlceras y los ampullidos. El granizo de fuego que cae producto de la alteración de la naturaleza. Todo eso lo dice la ciencia sin que creer en Dios. Luego la langosta, producto del fuego y del hielo. La oscuridad como una ceniza del volcán. Y la muerte de los primogénitos, dice la ciencia, que se produce porque en ese tiempo los primogénitos vivían abajo. Las casas de los egipcios que tenían dinero, que eran de 2 pisos o demás, los primogénitos dormían abajo. Y el aire de ese volcán dice que pudo haber, de casualidad, todos los primogénitos. Ahora yo me pregunto, y lo utilizamos acá, ¿Dios no pudo utilizar su propia creación, el volcán, la montaña, para desencadenar estos hechos? Uno ve ese video y puede decir, entonces Dios existe o no existe. O puede decir, gloria a Dios. Es según cómo miramos los hechos. Es decir, bueno, entonces al final era el volcán, mente natural. Ahora, la mente espiritual va a decir, Dios utiliza cuestiones, fenómenos para manifestarse, porque es su propia creación. Las montañas, el volcán es su propia creación. Vamos al segundo ejemplo, el Arca de Noé, que fue encontrada en 1959. Un piloto de un avión turca, ahí vemos la imagen, tomó fotografías aéreas en un objeto con la forma de un barco en los montes Ararat para el Instituto Geodet de Turquía. El doctor de la Universidad Estatal de Ohio, Estados Unidos, confirmó que era un gran barco. Y en el 77 mandaron a un equipo a ver las características de este hallazgo y se dieron cuenta que tenía diferentes pisos, que incluso un estudio en el 2007, un estudio encontró pruebas de que hacía más de 8.000 años, en realidad para nosotros no hace tanto, un inmenso glaciar se derritió en el Atlántico Norte provocando un diluvio. Dios no pudo haber utilizado este glaciar para provocar el diluvio. ¿Por qué tenemos que lo material dividirlo de lo espiritual? Incluso en este arca, en este descubrimiento, estuve leyendo la investigación, dice que encontraron restos petrificados de excremento animal. Encontraron las medidas del arca dispuestas en la Biblia y encontraron los pisos que Dios le había pedido a Noé que construya. Otra de las informaciones que podemos creer o no, dependiendo si nuestra mente está muy dividida en lo natural o espiritual o no, es el maná. El maná, que hay estudios que dicen que hoy día en una ciudad en el monte Sinaí sigue bajando producto de una planta. Vamos a verlo. En 1983, el decano de Maguncia escribía: en todos los valles que rodean al monte Sinaí se encuentra hasta nuestros días el llamado pan bajado del cielo, que los monjes y los árabes recolectan, conservan y venden a los peregrinos y extranjeros. Es dulce como la miel y se adhiere a los dientes cuando se mastica. En Éxodo 16:31 vemos, era como la semilla del cilantro blanco y tenía el sabor como de torta de harina amasada con miel. Dios no pudo utilizar su creación para hacer descender maná. Esta planta, lo característico que vemos ahí en la ilustración, solamente produce maná cuando está en el clima del monte Sinaí. Esta planta, si la traemos a Argentina, como nos gusta exportar tantas cosas, si la traemos acá no va a dar maná.
Solamente da maná en esa, dice la ciencia, por la humedad que provoca el clima. Dios no pudo haber utilizado las plantas de las montañas. Murallas de Jericó. Otra de las evidencias son 5. Arqueólogos italianos de la Universidad La Sapienza de Roma, en colaboración con arqueólogos palestinos, hallaron restos de las monumentales murallas que rodeaban la ciudad bíblica de Jericó. Los eruditos afirman su caída por causa de un terremoto. ¿Qué pueden haberse caído por un terremoto? ¿Niega el poder liberador de Dios ordenando todas las cosas para que sucedan? Llevémoslo a nuestra vida, a un ejemplo práctico, ¿no? Que podamos ver cosas en la naturaleza, ¿niega que Dios esté atrás de eso? En lo natural, en nuestra vida, ¿niega eso a Dios? No seamos incrédulos, sino creyentes. El último, el sol se detuvo. En la época de Josué le ora a Dios para que el sol se detenga y ellos puedan seguir batallando para ganar, porque se hacía de noche. El físico Humper disculpen por los apellidos, director de la investigación de la Universidad de Cambridge, y el astrofísico notaron un eclipse solar anular que tuvo lugar el 30 de octubre en 1207 a.C. y que empezó a las 15:27 horas local en la zona de la batalla que describe la Biblia. ¿Puede ser casualidad? Y el sol se detuvo, dice Josué 10:13, y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. Dios no pudo haber utilizado un eclipse. La ciencia está negando a Dios. Uno de los conflictos de la humanidad es que decimos que la ciencia es versus Dios, es versus religión, es versus fe. Por eso que la ciencia son los eruditos y los cristianos somos los que creemos en todo. La ciencia no está en contra de la fe. La ciencia hoy día está manifestando y revelando el poder de Dios sobre nosotros. Incluso he leído un estudio que en Estados Unidos hicieron un estudio, una investigación, que cada vez más son los cristianos científicos. O sea, que los científicos se convierten en cristianos. Cada vez más. Hay un 70% ahora que antes era un 30% nada más. ¿Por qué? Porque a medida que va avanzando su trabajo, se dan cuenta que el universo no puede ser casual, que todo no puede ser una casualidad, y se están dando cuenta de estas cosas. Por eso es importante que para nosotros también sea una convicción en nuestro corazón. Santiago 3:17 dice: la sabiduría de lo alto es primeramente pura, luego pacífica, comprensiva, dispuesta a razonar, llena de misericordia y de buenos frutos, imparcial, sincera. O sea, la sabiduría de Dios está dispuesta a razonar. Lo que Dios escribe en su palabra lo podés razonar. Entonces, ¿es creer o reventar? ¿O creer y razonar? ¿No será que nosotros tenemos que lograr mayor entendimiento de parte del Señor? En Salmos 19:1 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento muestra las obras de sus manos. Día tras día vierte su mensaje y noche tras noche da a conocer la sabiduría. No hay lenguaje ni idioma en la que voz de ellos no sea oída. Marcos 12:30 dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el primer mandamiento. Amar a Dios con todo nuestro cuerpo, con todas nuestras fuerzas, con nuestra mente. Amar a Dios con nuestra mente. ¿Qué es eso? Es conocerlo más. Es entender lo que pasa alrededor nuestro y conocer que Él es Dios, con las cosas que nos pasan alrededor nuestro también. Ahora vamos a lo que le comentaba de Tomás. ¿Por qué hablo este tema en una iglesia donde todos somos creyentes? No hay duda, nosotros no tenemos dudas de que Dios existe. Pero muchas veces nos sentimos o pocos inteligentes o con esta dicotomía de lo natural y lo espiritual. Creo que es importante siempre poner en valor las cosas que se ven y que son de Dios. Así como es importante orar por nosotros, hablar entre nosotros lo que Dios hace en nuestra vida y estar hablando de lo que Dios está haciendo hasta hoy día en la naturaleza y alrededor nuestro.
Tomás, que como decía antes, fue uno de los discípulos que comenzó con Jesús, uno de los primeros discípulos. Tomás no debería de haber tenido dudas, pero las tuvo como nosotros hoy podemos tenerlas, o de la resurrección de Cristo, o del poder de Dios en nuestras vidas. Podemos tener muchas dudas sobre Dios, y es lo que le pasó a Tomás. Y es por eso es importante y no ocultarlo bajo la alfombra, que tenemos dudas como hijos de Dios. Pero Dios está presto a que entendamos su forma de manejarse, para que lo podamos comprender más. En Juan 20:24 dice, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús había aparecido. Esto fue después de la resurrección, Jesús se le aparece a sus discípulos, pero Tomás no lo había visto. Pero, por tanto, le dijeron los otros discípulos, hemos visto al Señor. Pero él les dijo, a menos que vean sus manos la señal de los clavos y meta mis dedos, o sea, no solo la vea, sino tengo una experiencia emocional, o sea, sensorial, meta mi dedo en el lugar de los clavos y meta mi mano en su costado, de ningún modo creeré. Y 8 días después, ¿qué hace el Señor? No se enoja con él, el Señor le demuestra. 8 días después, otra vez estaban sus discípulos dentro y Tomás con ellos. Vino Jesús, estando cerradas las puertas, una manifestación de poder, y puesto en el medio dijo, pasa a vosotros. Luego dice a Tomás, trae aquí tu dedo y mira mis manos, acerca tu mano y métete en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces respondió Tomás, Señor mío y Dios mío. Jesús le dice, porque me has visto, has creído. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Porque me viste, creíste en mí, le dice Tomás, después de 3 años y medio que Jesús estuvo con ellos anunciándole la muerte. Es que Tomás tiene el corazón de muchas veces nosotros. En Job 38:1, la historia de Job, vemos que con las calamidades que le surgieron a él y a su familia, Job se enoja con Dios y discute con sus amigos en contra de las razones de Dios, en contra de la naturaleza de Dios, y Dios termina presentándose en un torbellino y Job discute con Dios. Y esta es la situación, en Job 38. Job lo que tenía, si leemos el libro de Job, nos vamos a dar cuenta que es, y por eso está ahí también ese libro, y por eso también está ahí Tomás, que es como cualquiera de nuestro corazón, que a veces se enoja, que a veces discute, que a veces no le gustan las cosas que Dios está haciendo alrededor nuestro, que no está conforme. Y Job 31:1 dice, Yahweh respondió a Job desde el torbellino y le dijo, ¿quién es el que oscurece mis designios con palabras sin sabiduría? Lo que Job estaba haciendo era sin sabiduría. Ciñe ahora tus riñones cual varón, yo te preguntaré, y tú me responderás, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Decláralo si tienes inteligencia. ¿Quién determinó sus medidas, ya que tanto sabes? Y así empieza un sinfín de versículos donde Dios le dice, ¿dónde estabas vos cuando yo creé los animales, donde yo creé esto, lo otro? Entonces Job, como cualquiera de nosotros, después de 3 capítulos de Dios de estar hablándole, Job respondió, reconozco que todo lo puedes y que ningún propósito puede ser estorbado. Tú dijiste, ¿quién es el que oscurece mis designios con palabras sin sabiduría? Yo, que hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que jamás comprenderé. Escúchame, te ruego, y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Entonces Job, después que se da cuenta de su falta de entendimiento, le pide a Dios más entendimiento. Y le dice, yo te voy a preguntar y vos me vas a enseñar. Esa debe ser nuestra actitud. Si tenemos dudas, si tenemos incredulidad en nuestro corazón, preguntémosle a Dios antes de cuestionar, de quejarnos o de tejer en nuestra cabeza declaraciones sobre la existencia, sobre el corazón de Dios o no. Porque tal vez creemos que Dios existe, claro que sí. Pero tal vez dudamos del corazón de Dios para nosotros, del corazón de Dios y de los propósitos de Dios sobre nuestras vidas. Entonces Dios le dice, se le aparece, pregúntame y yo te voy a dar entendimiento.
vamos a ver la convicción de algunos científicos que se terminaron convirtiendo al cristianismo por las evidencias empíricas que vieron de que Dios existe. Un ser inteligente gobierna, dijo Newton en 1600. Isaac Newton declaró en su libro La filosofía de Newton de la naturaleza: cuando veo la distancia perfecta del Sol a la Tierra, no puedo creer que haya sucedido un accidente. Este universo es maravilloso y solo puede provenir de un ser inteligente que gobierna y ordena todas las cosas como Señor de todo y de todos, mi Señor Jesucristo. Eso lo está diciendo un científico que está viendo cómo Dios se manifiesta en lo natural. Otro más, el ateo más famoso del mundo en su época. Este hombre falleció en 2010, o sea, fue contemporáneo nuestro. Fue un ateo famosísimo que escribió muchísimos libros y cuando termina a los 84 años su vida, un poco antes, escribe su libro, su último libro, que dice: Dios sí existe, después de negarlo en toda su vida. Dice: Anthony Flew fue ateo durante 50 años y en sus últimos años de vida escribió un libro llamado Dios existe, debido a sus pruebas en laboratorio y en sus estudios pioneros sobre el ADN humano. Cuando este hombre ve el ADN humano, no puede negar a Dios. Es como si el universo supiera que veníamos. Se ha calculado que si el valor de solo una de las constantes fundamentales hubiese sido ligerísimamente diferente, no se hubiese podido formar ningún planeta capaz de permitir la evolución de la vida humana, y la única posible explicación de tal ajuste fino se debe a un diseño que es divino. El ADN es la mente de Dios, dice otro de los cientistas hoy día contemporáneos que nació en 1950, Francis Collins. Dios se puede encontrar en un laboratorio, dice él. Prestigioso genetista afirma que no existe un abismo entre la ciencia y la fe. Concluye que esta demuestra la existencia de un ser superior. No existe una dicotomía entre lo natural y lo espiritual, entre la ciencia y la fe. Existe una única verdad, y es que Jesucristo está vivo en nosotros. De lo invisible a lo visible, el átomo, el creador, el que descubrió el átomo como penúltima, Thomson, en 1904 descubre el átomo. Fíjese este principio poderoso. En Hebreos 11:3 dice: por fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Lo natural, primero lo espiritual y luego lo natural. Esto es poderosísimo. El átomo adentro es invisible. Dice que tiene una fuerza, que el 99% de su fuerza, que está constituido por 7 características, es muy largo, es todo invisible, no se puede ver. Esa fuerza invisible es la creadora de la naturaleza. Un átomo, no se ve, está en Hebreos 11, muchos años antes de que este hombre, en 1904, lo descubra. Dice: los estudios descubrieron en su interior la existencia de fuerzas invisibles, de eso que no se puede ver pero existe, y denominan interacciones por su comportamiento como campos de ondas. El 99 de estas no se puede ver. Increíble, pero real. El astrólogo Yuri Gagarin, que uno de los primeros que fue al espacio, dice: fui al espacio y no encontré a Dios, le dice a sus colegas. Y un colega le dice: si hubieses salido de la nave, lo hubieses encontrado. Si buscas a Dios, Él amplía tu entendimiento y examinas las evidencias. Lo que le estaba diciendo es: salí de tu cuadradito, salí de tu nave y lo vas a encontrar. Muchas veces no lo encontramos a Dios porque no lo estamos buscando donde Él se ha hallado. Para ir cerrando, siglos atrás, Dios ya lo había comprobado. 10 manifestaciones de que la Biblia hablaba mucho antes de que la ciencia lo dé por descubierto. Fíjense, en Job 26:7, la tierra flota en el espacio. Los científicos se dieron cuenta
Antes creían que estaban sobre 3 elefantes, después sobre la tortuga, ¿se acuerdan? Ahora no se dan cuenta cómo la Tierra gira sobre su eje y nadie la sostiene. Y esto ya estaba dicho en Job antes de que los científicos se dieran cuenta. Flota sobre el espacio. En Génesis 6:15 dice las dimensiones exactas para la construcción de los buques, de los barcos y del arca de Noé. Mucho después los científicos se dieron cuenta de que eran dimensiones exactas para que un barco pueda navegar durante mucho tiempo, y esas dimensiones las usaron para barcos que ellos crearon. Pero Dios ya lo había dicho mucho tiempo antes. 3. En Job 36:16, los océanos contienen fuentes. Dice una sencilla frase. Los científicos mucho después descubrieron que abajo en los océanos hay fuentes de agua. Y en Job ya lo estaba diciendo. Existe un ecosistema especial, unas fuentes de agua, pongan en el océano, sale en Google. 4. En Jonás 2:5 dice montes en el fondo del océano. En el fondo del océano dice cuando Jonás, se acuerda, estaba con la ballena, vio monte, o sea, plantas, un ecosistema de plantas en el fondo del océano. Hoy sabemos que re obvio, ¿no? Bueno, en el tiempo de Jonás esto no estaba descubierto y Dios lo escribe. 5. Levítico 16:11 dice la vida se encuentra en la sangre. Hoy día sabemos que nuestra vida, nuestros genes están en la sangre, que nuestra vida está en la sangre. De hecho, si nos sacan sangre pueden analizarnos completamente lo que nos pasa en nuestro cuerpo. Ya Levítico decía que la vida de una persona estaba en la sangre. Y después viene Cristo a decirnos que no es nuestra sangre, a cubrirnos con su sangre, con su vida. 6. Génesis 2:7, nuestro cuerpo humano está formado de polvo de la tierra. Esto me pareció increíble. Nuestro cuerpo humano, ¿se acuerdan? En Génesis, Dios formó del polvo de la tierra. Bueno, nuestro cuerpo humano tiene 28 elementos. ¿Se acuerdan de la tabla periódica? ¿Se acuerdan, no? Bueno, los 28 elementos que aparecen en la tabla periódica que tenemos nosotros en el cuerpo, todos tienen un elemento, la tierra. Estamos creados del polvo de la tierra. Y la ciencia lo está comprobando. 7. La luz puede dividirse, el prisma. En Job 38:24. Después búsquenlo, no podemos leerlo todo en este tiempo. La luz puede dividirse, el prisma. Ahí Job decía cómo la luz se dividía. Luego los científicos vienen a descubrir que el prisma, la división de la luz. 8. Salmo 8:8. Corrientes o senderos oceánicos. Esto también me sorprendió mucho. Hoy día se usan los senderos, las corrientes oceánicas para que los barcos puedan navegar en los diferentes océano Atlántico, océano Pacífico. Utilizan hoy día esas sendas y que estaban construidas ya por la naturaleza. Dios las creó sendas en los océanos para que los barcos puedan circular. En Salmo ya estaba predicho esto, que los mares iban a tener sendas, caminos por donde andar. 9. Génesis 9:13 dice, el arco iris producto de las lluvias. La ciencia dice, y hoy lo vemos, que después de una lluvia sale el arco iris, muchas veces, a veces no. Bueno, ya en Génesis, después del diluvio, aparece la lluvia. La lluvia es producto del arco iris. Lo podemos ver ahora y en Génesis ya Dios lo había demostrado. 10 y por último, Hechos 14:17. La causa del gozo y la alegría son inexplicables. Solo en Dios se halla. En Hechos 14:17 podemos ver, dice Dios, que solo en su presencia tenemos gozo y alegría. La ciencia, la psicología, la psiquiatría no pueden entender las razones del gozo de una persona y de la alegría, que no hay una razón natural. Y Dios dice que solo en su presencia podemos tener las razones de gozo y la alegría. Otro descubrimiento que vemos, que la ciencia sigue diciendo que no está dividida, y que nosotros podemos tener el entendimiento completo de que Dios existe y que se manifiesta en las cosas del alma y del cuerpo. En Hebreos 11:1 dice, y la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Lo es porque ellas fueron aprobados nuestros mayores. Por fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo de lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Más de lo que venimos hablando. Fíjense, dice, la fe, siempre nos quedamos con esta primera definición, es la certeza de lo que se espera, pero también es la convicción
de lo que no se ve. Como hijos de Dios tenemos que estar convencidos de lo que no vemos que existe. De lo que no se ve, estamos convencidos. Como esos científicos que antes leímos que eran ateos y que después de ver pudieron comprobar. Convencidos de lo que no vemos que sí existe, porque Dios primero hizo lo espiritual y después lo natural. Las cosas que no se ven son eternas. 2 Corintios 4:17. Para cerrar, la palabra convicción en griego es elenchos, significa prueba. O sea, la convicción es una prueba, una demostración que yo tengo en mi corazón. Aquí se utiliza como persuasión total y completa, a tal grado que no necesita más pruebas. Probarlo, argumentar, demostrar. Vos estás convencido en tu corazón y es la prueba de lo que vos no estás viendo, pero lo crees firmemente en tu corazón. Y eso es lo que Dios nos pide. La palabra está llena, la Biblia está llena de Dios diciéndonos que tengamos fe en Él. Y tener fe es, entonces decíamos, la certeza de lo que se espera y estar convencido de que sucede lo que no estoy viendo. Estoy convencido. Tengo una prueba, una demostración de lo que no veo, pero sucede. Con el ojo de la fe vemos cosas que no podemos ver con el ojo físico. La fe significa estar convencido de las cosas que no podemos ver físicamente. En algunas traducciones de este versículo dice que la fe es la convicción con pruebas. La fe entonces es estar convencido de que algo no podemos ver, es decir, Dios, el cielo, la resurrección, el propósito para mi vida, pero es real. Es real. Con este compartir queríamos volver a esta palabra de que no seas incrédulo, sino cree. Y no se lo dijo a los ateos de ese tiempo, se lo dijo a Tomás, el discípulo, que él amaba porque lo había escogido como su discípulo. En los momentos en que tenemos incredulidad, pidamos a Dios porque Él quiere que su pueblo entienda sus razones, que conozca su corazón y que dejemos de dividir lo natural de lo espiritual, porque lo espiritual es primero y después lo natural. O sea que estamos rodeados de la manifestación y el poder de Dios sobre nuestras vidas. Solo nosotros debemos poder tener fe y entenderlo. Convicción en nuestro corazón de que lo que no vemos está sucediendo. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesucristo por tu amor. Te damos gracias por tu misericordia, por haber dado la vida de tu Hijo, de Jesucristo, para el perdón de los pecados, para que podamos conocerte más, para que tengamos una vida eterna, una vida plena, una vida en abundancia. Hoy, que sabemos que nuestra vida no tiene fin, te damos gracias porque el paso en esta vida física sea según te agrade a vos, con la fe que a vos te agrade, según un corazón que te agrade, que te anhele, que quiera buscar más de lo que no se ve. Gracias a Dios porque podamos creer sin ver y porque podamos ser bienaventurados, como dejó Cristo escrito. Bienaventurados serán los que creerán sin ver. Te damos gracias, Dios. Gracias por haber dejado tu manifestación en el universo de que estás vivo, de que existís y de que nos amás. Por haber creado este universo perfecto para nuestro desarrollo físico, mental, espiritual. Te damos gracias, Dios, por una semana más, por esta iglesia dividida en diferentes ciudades, pero unida en el mismo espíritu que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Gracias, Señor. En el nombre de Jesucristo, nuestro amado hermano. Amén. Te damos gracias por estar ahí, del otro lado. Si este video te fue de bendición, compartilo a otras personas. Y te deseamos una semana de mucha bendición, que releas la palabra para poder descubrir a Dios en cada detalle, porque Él anhela que lo conozcamos más. Amén. Bendita semana.